Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a mi canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Este día les traigo a compartir una receta más. Espero que les guste, que sea algo que a ustedes también les encanta, ¿verdad? Algo tradicional, algo que acostumbramos en nuestro país, nuestra gente salvadoreña, que nos encanta. Y el ingrediente principal de esta receta es, miren, yuca. Y este otro ingrediente también, que aquí va. Ya se imaginan lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer unos nuegados de yuca. Van a quedar deliciosos. Los vamos a preparar a mi forma. Una forma que es que usted cuando da esa mordida, usted siente el nuegado como chiclosito de yuca. No lo vamos a dejar tostado, ¿verdad? Si no uso harina, uso de esta. Miren, acá. Harina de yuca. Esta es la harina que yo uso. Normalmente usted la va a encontrar en los supermercados, ¿verdad? Algunos supermercados chinos o japoneses la venden también. Lo único que a veces la nombran cassava. Cassava. Recuerde ese nombre porque a veces yo me confundía. Decía, yo no veo que diga yuca, pero dice cassava. También ellos la nombran así. Así que aquí está, encontré que dice harina de yuca. Vamos a usar de esta. Esta también quedan muy deliciosos. En lugar de harina de maíz, voy a reemplazarla con harina de yuca. Porque los quiero que tengan esa textura a pura yuca, ¿verdad? Así que también tengo, miren, queso mozzarella. Esto le da un toquecito que le ayuda a la yuca a sentir esa textura amelcochadita. Suave, ¿verdad? También tengo, miren, cuajada, queso fresco. Aquí tengo un pedazo también. No vamos a hacer mucho. Vamos a hacer una receta un poco moderada. Poca cantidad, pero deliciosa. Tengo canela. Tengo unos pedacitos de canela para cuando usted vaya a hacer lo que es la miel, ¿verdad? Con el dulce de atado. Miren, tengo el dulce de atado. Voy a usar nada más la mitad. Una laja, ¿verdad? Así como le decimos, una laja de dulce de atado. También tengo un poquito de agua, media taza de agua, que es lo que usted le va a agregar cuando vaya a hacer la miel. Tengo aceite para freír, cuando vayamos a freír nuestros nuegados, aceite del que sea de su preferencia. Puede ser canola o aceite vegetal o de oliva, si usted decide. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a iniciar es a poner a derretir nuestro dulce. Aquí tengo lo que es una cazuela, miren. Le voy a agregar un poquitito de agua para que se me acaramelice ahí, se me haga miel. No nos va a quedar de una textura muy gruesa, un poco espesa, pero no tanto, ¿verdad? Así es que ahí está. Ahí se nos va a derretir. No usé la media taza de agua. Voy a usar un poquito menos de la media taza. Le voy a agregar estos pedacitos de canela para que le den ese toquecito y ese olor. Así que ahí va. Vamos a ponerla a nuestra estufa a derretir. Luego la preparación de la yuca. Lo que vamos a empezar a pelar nuestra yuca, ¿verdad? Tengan mucho cuidado porque las puntas de la yuca son bastante duras. La vamos a partir así. Miren. Vamos a usar esta cantidad de yuca. Ahora la vamos a pelar así. Esta es la forma como yo aprendí a hacerlo. Así desde que yo era pequeña, mi abuela me decía, va, ve a pelarme la yuca para hacer unos nuegados, y ahí iba yo a hacerlo. Desde muy pequeña, ¿verdad? Así que vamos a seguir así, miren. Con mucho cuidado porque es peligroso que usted se vaya a herir. Si usted siente más cómoda sus manos para que no se vaya a herir, hágalo así, miren. También puede hacerlo así, para que no se vaya a cortar, porque es peligroso, ¿verdad? Así que ahí vamos, miren. Vamos a seguir pelándola y yo regreso después para mostrarle cómo la vamos a partir. Ya tengo lavada mi yuca, ahora vamos a partirla. Quiero hacerlo para que ustedes puedan ver cómo yo lo hago. La yuca en el centro tiene lo que es esta venita. Acá, el centro, ¿verdad? Eso no lo vamos a moler, se lo vamos a quitar. ¿Cómo se lo vamos a quitar? Así, mire. Usted la parte así, por pedazos. Y acá queda ese centro de esa yuca. Esto no se muele
porque si usted lo muele, cuando usted se coma el nuegado, usted le va a sentir pedacitos duros. Así es que vamos a evitar hacer esto. La vamos a botar. Así que ahora lo que voy a hacer, partir mi yuca. Ya tengo aquí la yuca partida, miren, para ponerla en nuestro procesador. Lo que vamos a hacer, se la quiero medir para que veamos cuánto de yuca le vamos a poner ya partida, ¿verdad? Para que tengamos más o menos una medida ahí. Aquí vamos una taza, miren. Miren, así. 2 tazas nos salen. 2 tazas de yuca partida. Ya. Así es que ahí vamos a agregar aquí lo que es el queso. Los 2 quesos, miren. El queso mozzarella. Ahí va. Le vamos a agregar la cuajada. Tengo aquí media taza de leche. Miren. Para esto ayudar a humedecer nuestra yuca. Así es que vamos a ponérselo acá. Y ahí lo vamos a moler. Acá. Ahora ya lo estoy poniendo aquí en mi recipiente. Miren qué bien nos quedó. Perfecto. Quiero decirles algo. El queso que le puse es un queso que no es salado. Cuando usted le ha puesto suficiente sal a la cuajada, o sea queso, no le ponga sal a los nuegados. Pero si el queso está bastante simple, así como el que yo hice, ese queso que le agregué, yo lo hice. Póngale un poquito de sal. Yo le voy a agregar un poquito de sal porque está bastante simple, para darle ese toquecito un poco saladito a nuestro nuegado. No tan salado, ¿verdad? Un poquito moderado. Ahí está bien. Ahora lo voy a mezclar. Voy a agregar acá la harina. La harina que les mostré, harina de yuca. Vamos a hacer esta media taza. Voy a ponerle media taza de harina de yuca a esta cantidad que molimos de yuca, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos queda. Si usted siente que están muy aguados, póngales un poquito más. Ok, voy a amasarlos acá a ver cómo nos queda. Si usted siente que necesita un poquito más de harina, póngale un poco más. No es necesario que el nuegado le quede muy aguado ni muy duro. Usted también puede hacerlo con una cuchara e irlo poniendo en el aceite caliente. Como veo de que la consistencia de nuestra masa está bastante aguada, voy a agregarle otra taza de la harina de yuca. Así es que voy a ponerla acá. Miren. Otra media taza acá, miren, ahí va. Quiero hacerlo para que ustedes vean las medidas, ¿verdad? Y puedan ustedes hacer esta receta. Aquí va, miren, otra media taza. Esta es una media taza, así es que le vamos echando ya una taza porque le habíamos echado media. Ahora le estamos agregando media taza más de harina de yuca. Así es que ahí va a estar perfecto ya. En lo que hacíamos la masa de nuestros nuegados, ya la miel ya se está derritiendo, el dulce. Miren, ya casi va a estar. Nos va a quedar una consistencia muy buena. Miren, espesa, un poco espesa, pero no tanto. Así que vamos a seguirla ahí hasta que todo el dulce esté completamente derretido. Y vamos a seguir en lo que es a freír nuestros nuegados. Ya tengo acá mi cazuela con aceite, ya está caliente. Ya tengo preparado acá donde lo vamos a ir poniendo. Le puse un papel toalla, ¿verdad? Para que absorba un poco el aceite ya cuando los estoy sacando. Así que ya lo tengo ahí listo. También tengo mi cuchara, una cuchara de que tenga para que, miren, pueda escurrir bien el aceite. Tengo también otra cucharita que voy a usar para lo que es ir haciendo nuestros nuegados. Quiero que ustedes vean cómo yo lo voy a hacer. Miren, ya tengo acá la cantidad que voy a poner a freír. Lo puede agarrar así usted con su mano
y empezar a ponerlo. Y lo puede redondear con la cuchara si usted quiere. Si no, usted hágalo desde que lo va a poner así. Miren, así. Y ya empezamos. Tenga cuidado a no subirle demasiado el calor, ¿verdad? Porque se nos pueden quemar y se nos van a cocinar muy arrebatados. Así que ahí vamos con nuestros nuegados. No es necesariamente que le queden perfectos, redonditos. Puede hacerlos larguitos si usted quiere también. Lo que importa ahí es el sabor y el toque que usted le está poniendo. Yo no le pongo huevo a mis nuegados. La verdad, yo aprendí así. Pero en realidad, cuando yo aprendí que era una niña, una pequeña, que veía cómo mi abuela lo hacía, ella lo hacía con yuca y le ponía masa de maíz, porque le gustaban que le quedara tostadito. También le ponía un poquito de manteca. Manteca, me recuerdo que allá le decían manteca nieve. Ella le agregaba ese poquito para que le quedaran tostaditos. Yo los estoy haciendo con harina de yuca porque a mí me gusta que quede ese toque suavecito de la yuca. Miren, ya aquí ya se están cocinando. Usted les va dando vuelta. Ya se cocinó de un lado, le va dando vuelta. Lo que estamos haciendo nuestros nuegados, ya la miel ya se nos cocinó. Miren, ya se nos derritió. Miren qué rico. Ya la miel está lista, ya para ponerle a nuestros nuegados. Así es que la vamos a dejar ahí que se nos enfríe. Ya cuando esté listo el nuegado, yo les presento cómo se va a ver y qué delicia de nuegados van a quedar. Aquí sigo, miren, dándole vuelta. Vamos a seguir acá. Miren qué rico se están dorando. Ya están estos de sacar. Miren qué rico. Miren qué bien están doraditos. Vamos a ponerlos acá. Ya terminamos de freír nuestros nuegados. Miren qué rico quedan. Y esto que no le hemos puesto la miel. Esto es lo que yo estoy buscando en los nuegados. Miren. Miren cómo se ve eso ahí. Miren la yuca. Eso es delicioso. Yo les aseguro y les pido, si tienen oportunidad, que hagan esta receta y me den su comentario. Les aseguro que es una receta que les va a encantar. Esto es una delicia, la verdad. La harina de yuca y el queso mozzarella le da ese toquecito que estamos buscando en un nuegado de yuca, no harina de maíz. Pero si usted prefiere hacerlos con harina de maíz y los quiere más tostados, esa es su decisión y yo la respeto, ¿verdad? Pero esta receta a mí me encanta. Así que ahora lo que vamos a hacer es a servirlos y a ponerles la miel, ¿verdad? Aquí tengo lo que es ya la miel ya hecha. La voy a agregar acá. Miren. Ahí. Así que ahora vamos y lo llevamos a nuestra mesa. ¿Me acompañan a que lo sirvamos? Voy a servirles unos acá para que ustedes puedan verlos. Si quieren, aquí hay, ¿verdad? Mi cocina es su cocina, así que bienvenidos. Miren, aquí vamos. Vamos a ponerlos acá. Ahora usted viene, miren. Le agrega la miel. Miren qué rico. Así que aquí está una más de mis recetas para ustedes. Para mí es un placer, ¿verdad? Una satisfacción poder compartirlo con ustedes. Los invito a que se suscriban a mi canal para que ustedes puedan tener todas las notificaciones cuando yo subo un video, una receta, porque serán muchas, ¿verdad? Serán varias las que voy a compartir con ustedes, si Dios me lo permite, porque primeramente es mi Señor siempre adelante, ¿verdad? De todos nuestros planes, todas nuestras decisiones es con Él y nada más para Él. Así es que aquí están mis nuegados. Espero les haya gustado. Los invito a que la hagan esta receta, que puedan hacerlo y ustedes verán lo delicioso y rico que son estos nuegados. Les va a encantar a ustedes y toda su familia. Que el Señor me los bendiga siempre, que estén bien en donde quiera que ustedes estén. Bendiciones.